Nos gustan, bueno, a los matemáticos les gustan mucho los números, a los contadores también, ¿verdad? Pero a la mayoría no nos gusta tratar mucho con números. Sin embargo, es bien importante el contenido de este libro y vamos a verlo durante la exposición. Y precisamente hoy iniciamos a manera de introducción y ahí en su boletín, por favor, les pido que quien tenga boletín, y si no, por ahí, si todavía hay, pueden tomar alguno, porque yo trato, hermanos, de que de alguna manera usted vaya siguiendo la exposición del texto, del pasaje bíblico, que pueda aprovechar lo más que se pueda, y aún les he dicho que si quieren llevarse el boletín, se lo pueden llevar, para que usted pueda compartirlo con alguien más, quizás no darle todo el sermón a la otra persona, pero algún aspecto que usted considera útil, que usted considera importante de lo expuesto, para que usted pueda compartirlo con alguien. Y de esa manera, pues estamos siendo instrumentos de Dios para dar a conocer su palabra. Así es que vamos a ir a lo que es la introducción al libro de Números. Y voy a leerles la introducción que tomé yo de la Biblia de Estudio Reina Valera 1995, la introducción al libro de Números. Y esa es otra de las cosas, hermanos, que a veces yo voy a tomar información de algunas fuentes. Yo siempre voy a tratar de citar esas fuentes, ¿verdad?, para que sepan que no es algo mío, sino lo tomé. Pero al tomar yo información de otras fuentes, estoy de alguna manera mostrando que estoy aprobando lo que viene ahí, si no, no lo compartiría, ¿verdad? Y en ese sentido, trato de buscar lo mejor en cuanto a contenido, que sea lo más apegado, en este caso, al contenido bíblico. Y bien, la introducción dice así: el nombre en español del cuarto libro del Pentateuco procede del latín liber numerorum, o libro de los números, tomado a su vez del griego aritmoi, que significa números, entre paréntesis, de ahí viene la palabra aritmética, que antes se usaba mucho en las escuelas, ahora pues ya no se habla de matemáticas, pero antes se hablaba de aritmética, que tiene que ver con números. Parece ser que este título responde a la presencia en el texto de los censos del pueblo de Israel en el capítulo 1 y en el capítulo 26, y al reparto del botín de guerra tras la victoria de los israelitas sobre los madianitas, registrada ahí en el capítulo 30 de este libro. En hebreo, el título del libro es Bemidbar, ¿qué quiere decir? En el desierto. Así, en el hebreo, hermanos, cambian los títulos de los nombres. Es diferente a como vienen en la Reina Valera 1960 o en algunas otras versiones. Ellos titulan sus libros con las primeras letras. Y en este caso, pues, habla de en el desierto, ¿verdad? En el desierto. Referencia expresa a la región sinaítica en la que se estaban desarrollando los acontecimientos registrados en la narración. Números, manteniéndose en la misma línea histórica del Éxodo, informa de los movimientos de Israel posteriores a su permanencia en el Sinaí y hasta la llegada al Jordán. Y ahí viene un bosquejo, hermanos, del libro de Números, muy general, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, del 1 al 8 trata los preparativos para reanudar el camino. En el capítulo 9 tenemos la celebración de la Pascua. Luego del capítulo 10 hasta el capítulo 21 tenemos la marcha del Sinaí hasta las llanuras de Moab. Luego del capítulo 22 al capítulo 32, o sea, al final, es la permanencia en las llanuras de Moab, y luego del 33 al 36, las instrucciones que Moisés da al pueblo junto al Jordán. O sea, antes de entrar a la tierra prometida,
Moisés da instrucciones al pueblo. También eso vamos a ver. Ahora, algo que llama la atención y que es importante, hermanos, considerar, ahí la información que viene a continuación la tomé de un comentario de David Guzik. Él dice: la parte principal del libro de Éxodo cubre aproximadamente un año. O sea, recordando, ya hablamos de Éxodo. El contenido de Éxodo, lo que viene en Éxodo, cubre un periodo de un año aproximadamente, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron ahí al monte Sinaí, y que estuvieron un tiempo ahí, de un año aproximadamente, es lo que cubre el libro de Éxodo. Dice, informa de los movimientos de Israel, estoy abajo, ¿verdad? Dice, la parte principal del libro de Éxodo cubre aproximadamente un año. Y Levítico, el libro de Levítico, que no lo vamos a estudiar porque trata mucho de los rituales ceremoniales, todo eso, que esos de alguna manera ya fueron cumplidos por Cristo. Por eso ya no tenemos no quiere decir que no sean importantes. En su tiempo fueron importantes, por eso Dios los dio. Incluso a veces nos sirven como referencia los rituales del Antiguo Testamento levítico para ver lo importante de la obra que Cristo realizó. En Cristo tiene su cumplimiento. Todos los sacrificios levíticos, los rituales levíticos, todas las ceremonias levíticas tienen su cumplimiento en Cristo. Cristo ha cumplido, Cristo ha llevado a cabo la obra completa, la obra perfecta. Tal vez en el futuro podamos hacer referencia a esos rituales, pero como dije antes, ya han sido cumplidos por Cristo. El libro a los hebreos lo deja bien claro, ¿verdad? Entonces, pero es interesante que el contenido de Levítico ocupa lo que diríamos un periodo de solamente un mes. Un mes. En ese tiempo Moisés dio las indicaciones al pueblo de Israel en un periodo de más o menos un mes, que es lo que viene ahí en el libro de Levítico. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Dice, el libro de Números cubre un periodo de 38 años. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. Entonces, Éxodo cubre un periodo de un año. Levítico, un mes. Así que Números cubre un poquito más de 38 años. El contenido de Números abarca un periodo aproximado de 38 años, un poquito más. Es algo interesante que debemos tomar en cuenta, ya que vamos a estudiar este libro de Números. El libro de Números se enfoca principalmente en los caminos de Dios. En el desierto, uno puede tener la tentación de elaborar cientos de esquemas y planes diferentes para seguir adelante, pero solo el camino de Dios realmente funciona. El libro de Números nos habla del camino de Dios. La idea de que habló Jehová a Moisés se repite más de 150 veces. En el libro de Números, la expresión que Jehová habló a Moisés se repite más de 150 veces. Esto es importante entonces, la comunicación que Dios mantenía con Moisés y a la vez Moisés con el pueblo. Entonces esto habla, hermanos, que en ese trayecto, también en Éxodo vemos que la nube de día y la columna de fuego de noche nunca se apartó. O sea, durante todo ese trayecto, desde su salida de Egipto, nunca se apartó hasta que entraron a la tierra prometida. La presencia de Dios siempre se manifestó. Y aquí, hermanos, no solamente era la presencia visible de la columna de nube y de fuego, sino la voz de Dios hablándole a Moisés. La comunicación de Dios. Entonces, hubo mucha comunicación durante todo ese periodo de parte de Dios
a través de Moisés hacia su pueblo. Eso es importante también, que Dios estuvo guiando a su pueblo durante todo ese tiempo y de manera constante, de manera directa. Entonces, y en más de 20 formas diferentes también, o sea, 150 veces hablado, verbal. Y eso nos enseña también la importancia de la palabra. No solamente ver, se necesita la palabra, se necesita la interpretación. Y la interpretación tiene que venir de parte de Dios. Hoy veíamos precisamente en la escuela dominical eso. Recordando lo que la palabra de Dios dice a través del apóstol Pedro, dice, entendiendo esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, no, es lo que Dios ha revelado. Y yo debo de entender, debo de recibir, debo de aceptar lo que Dios ha revelado. Y es lo que debo de asimilar para mí primeramente y luego para compartir. No es mi interpretación, porque la profecía, porque la escritura no es de interpretación privada. Yo les decía a los hermanos que para preparar, por ejemplo, un tema, una lección, un sermón, primero debo pedirle a Dios que Él me ayude para que Él me guíe. Para eso envió su Espíritu, de verdad, para guiarme a toda verdad, que Él me guíe en el estudio de la palabra. Trato de medito, reflexiono, trato de buscar lo más importante ahí, ¿verdad? Y elaboro mis apuntes. Les decía ahora que ya con inteligencia artificial hay quienes lo utilizan. Yo todavía no quiero utilizar la inteligencia artificial. Y después de que ya tengo yo mi estudio, mi tema, eso, busco en la misma escritura relacionado con ese tema y para confirmar y ver que creo estoy en lo correcto, también busco lo que dicen otros cristianos. Busco comentarios que me ayuden. Y de esa manera, hermanos, enriquezco, pero a la vez confirmo que no es mi interpretación, sino es la manera en que los demás creyentes, en que el pueblo de Dios, en que los hijos e hijas de Dios están también entendiendo la Escritura, interpretando la Escritura, guiados también por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Espíritu de verdad. Y estoy mencionando esto, hermanos, como dije, no es para, como dicen por ahí, para quejarme o para apantallar, no, es para entender que todos necesitamos, ¿verdad? Primeramente que sea Dios quien nos guíe, que sea Dios quien nos hable, pero que nos habla a través de su palabra. Amén. Dios hablaba a Moisés y Moisés transmitía el mensaje al pueblo. No era la palabra de Moisés, no eran las ideas de Moisés, no era el sentir de Moisés, era la palabra de Dios, era la voluntad de Dios. Y aquí tenemos, hermanos, en este libro, aquí tenemos su palabra, aquí tenemos su voluntad. Y por lo tanto, es importante que aún los acontecimientos que encontramos en la Escritura fuesen interpretados por parte de Dios mismo. Y esto lo hacía a través de sus siervos, los profetas, a través de Moisés, a través de los profetas. Y más adelante, a través de los apóstoles. ¿Para qué? Para que esas señales, esas acciones, esos milagros de parte de Dios no fueran mal interpretados. Y de esa manera entonces le daban la interpretación correcta. Es importante entonces, sí, las obras de Dios, pero la interpretación de ellas. Y de eso se encarga lo que se conoce como la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación. Y uno de los principios hermenéuticos es que la Biblia, la Escritura, interpreta la Escritura. La Escritura interpreta la Escritura.
se interpreta a sí misma. Y el Espíritu Santo nos ayuda precisamente en eso. Volviendo entonces a nuestro tema de un Dios de orden, demanda orden de parte de su pueblo. Y esto es orden, esto es disciplina. Tenemos que estudiar la palabra de Dios de manera disciplinada. Usted, yo, todo creyente, hombre, mujer, tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios de manera ordenada. ¿Esto qué quiere decir? Primeramente, tomarla en serio, considerar lo que es. No es cualquier libro, es la palabra de Dios. No solo contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. De principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Y bien, dice en Números 1:1, ahora sí, por favor, les pido que abran sus Biblias ahí en Números capítulo 1. Y yo el miércoles hacía la siguiente observación, hermanos, si quiero hacerla ahora. Yo les, ahora sí como les recomiendo, en el amor del Señor, que adquieran una Biblia. Yo sé que ahora hay la facilidad que usted puede descargar en sus dispositivos las versiones que quiera de la Biblia. Y está bien, eso está bien, porque así tiene acceso a cuando usted va al trabajo o en el taxi o allá donde tiene chance, usted puede abrir la aplicación y leer la Biblia o escuchar la Biblia en su dispositivo. Pero para estudiar la Biblia, yo les recomiendo que adquiera una Biblia en físico. No quiero decirles cuál es la mejor versión, ¿verdad? Porque hay muy buenas versiones. Pero sí adquiera su Biblia, por favor. ¿Para qué? Para que pueda leerla, para que pueda meditarla, para que pueda hacer sus anotaciones, para que pueda subrayar, para que pueda remarcar. No estaría faltando al respeto a la Biblia. Yo les decía una vez que antes había la idea, y todavía mis padres tenían esa idea de no maltratar la Biblia, de no rayarla, de no hacer notas al margen o en la hoja, porque mi padre consideraba que eso era una falta de respeto. Y su Biblia de él estaba llena de hojitas, de notitas. En toda su Biblia había un montón de hojitas con notitas. ¿Por qué? Porque en lugar de anotar en la Biblia, él anotaba en hojitas y las metía en su Biblia. Ahora yo he entendido que no es falta de respeto, que puedo hacerlo, porque de esa manera estoy resaltando, recalcando pasajes o ideas que son importantes en la Biblia. Y yo considero que usted puede hacerlo, debe hacerlo también. Si es falta de respeto cuando alguien le da la Biblia a los niños para que la rayen, mientras, tristemente, me tocó ver en el pasado cómo a veces para que el niño o la niña se entretuviera le pasaban la Biblia y le pasaban una pluma, le pasaban un lápiz para que mientras se entretuviese rayando la Biblia. Eso sí es falta de respeto. Pero si usted lo hace con ese propósito de ahondar, de mejorar su estudio bíblico, creo que puede y debe hacerlo. Entonces, dice Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Ahí está, en el año segundo. Había pasado un año ya que habían salido. Y estaban entrando al segundo año, y en el día primero del segundo año, Dios le habla a Moisés. Ahora vemos ahí, hermanos, dice que en el desierto, más adelante, si Dios nos permite, si Dios nos da vida, voy a hablar sobre lo que significa el desierto.
Por ejemplo, hace un rato estamos entonando ese canto de con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Y decimos, bueno, ¿y qué eso? ¿Qué conmigo? Unos decían, es que ese estribillo es para los que se brincan el muro de acá de la frontera. No tiene que ver con brincar muros de ese tipo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tiene que ver ese canto basado en la Escritura, en un salmo, por supuesto, ¿no? Y luego habla de que Él adiestra mis manos para la batalla, que puedo tomar el arco, puedo tomar con mis manos el arco de bronce, dice. Y no cualquier arco, el arco de bronce. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la iglesia actualmente? Bueno, yo creo que sí tiene que ver. Los muros representan problemas, situaciones, que para el hombre a veces son infranqueables. Falta de trabajo, una enfermedad, alguna situación, algún problema, algún pleito familiar, legal, que parece que no podemos con él. Bueno, Dios va a proveer la manera, cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a solucionar el problema, cómo vamos a pasar esa situación. Y eso de tomar el arco, bueno, nosotros no somos guerreros, ¿verdad? No somos arqueros, pero usted trabaja, tiene su empleo, ahí es donde se desempeña como educador, educadora, como albañil, como mecánico, como contador, como en el trabajo que te desempeñes, Dios te va a capacitar. Amén. Dios te va a dar la habilidad para que puedas desempeñarte lo mejor, porque Dios se merece lo mejor. Dice que lo que hagamos, todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Que nosotros debemos buscar agradar antes que a los demás, agradar a Dios. Y Dios te va a capacitar, así como capacitó a David, como capacitó a sus valientes para tomar el arco de bronce, para tomar la espada. Dios te capacita para tomar la cuchara, el cuchillo, ¿verdad? La cuchara de albañil, para tomar el volante como conductor, para tomar la computadora, ¿verdad? No sé qué haces, no sé a qué te dedicas, cuál es tu oficio. Dios, ¿verdad?, te capacita. Si alguno tiene falta de sabiduría, incluso dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así lo dice. Entonces, volviendo, ¿por qué cito esto? Porque volvemos ahí a Números. ¿Qué significa el desierto? ¿Qué significó el desierto para el pueblo de Israel? ¿Qué significa? Porque a veces luego dicen, estoy pasando por un desierto. ¿Han escuchado eso? Que algún hermano, estoy pasando por un desierto. ¿Y qué quiere decir con eso? Pues que está pasando por una situación difícil. Es como un desierto para él o para ella. Pero así como el paso de Israel por un desierto tuvo un propósito, también cuando tú y yo pasamos por un desierto, por decirlo así, también tiene un propósito. Tenemos que buscar cuál es ese propósito de Dios al permitir que pasemos por esas situaciones difíciles. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Entonces, Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto, ahí en Mateo 4:1. Fíjese, Dios permitió que su pueblo pasara por un desierto. Y luego Dios mismo hace que su Hijo, Jesucristo, vaya al desierto. Dice en una página que se llama La Onda de David. No sé quién escribe, nada más aparece ahí La Onda de David.
y es bien buena onda, ¿verdad? Puedo decirles, ¿verdad? Dice, el desierto es el único lugar donde aprendes que su voz, para referirse a Dios, que su voz es suficiente. Ahí, allá alejado del bullicio de la ciudad, allá alejado de los ruidos distractores, de las voces distractoras, allá en el desierto, es donde Dios te va a preparar, es donde mejor puedes escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces las otras voces ahogan la voz de Dios. Porque las otras voces, los ruidos de la ciudad, aún ahogan la voz de tu conciencia. Hay muchas voces que te están hablando y aún aplastan la voz de tu conciencia. Pero allá en el desierto, allá en la soledad, allá entre tú y Dios nada más, es cuando puedes escuchar la voz de Dios de una manera clara. Un Dios de orden demanda orden de parte de su pueblo. Y a veces como iglesia presbiteriana, como iglesia reformada, enfatizamos mucho eso, el orden. Dios es un Dios de orden. Y lo hacemos muchas veces para referirnos al culto, al orden del culto. Incluso en su boletín, usted puede ver, dice, ¿qué? Orden de culto. Pero tenemos que seguir un orden. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando hablamos de que Dios es un Dios de orden, no solamente se aplica al momento litúrgico, al momento cúltico, al tiempo del culto, sino esto tiene que ver con la totalidad de la vida. Dios quiere que sus hijos y sus hijas vivamos en orden. Dios quiere que su pueblo, ¿verdad?, sea un pueblo de orden, que seamos ordenados en nuestra vida. Y aquí, hermanos, sí como que va a haber a muchos que nos va a pegar, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque no somos muy ordenados, no somos muy disciplinados. Pero esto debiera ser una característica, una cualidad de los creyentes, que seamos ¿qué? Ordenados. Que debemos de seguir un orden, no solamente el orden de culto, sino seguir el orden de vida. Dios quiere que nuestra vida sea una vida de orden, no una vida desordenada. Ya no estoy hablando de la vida loca que proponen algunos artistas, estoy hablando de una vida desordenada en el sentido de que, pues hay lo que sea, lo que salga, como sea, ¿no? Dios quiere que su pueblo, Dios quiere que cada uno de sus hijos y de sus hijas vivamos ordenadamente. Y en ese orden, en el orden divino, Él, Jehová o Yahvé, o el Señor, como usted quiera llamarle, es el primero. Él quiere ser el primero. Mira, ¿y por qué? Pues porque Él es el primero, simple y sencillamente. ¿Qué dice Génesis 1:1, por ejemplo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, o sea, antes de que hubiera cualquier cosa, ahí estaba Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él es la causa de todo cuanto existe. Él es el principio de todo cuanto existe. Por eso Él es el alfa y la omega. La primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. Alfa y omega, indicando con esto totalidad, principio y fin. El primero y el postrero. Entonces, Él quiere ser el primero. También por eso ahí, a través de Isaías, en el capítulo 4, versículo 14, perdón, capítulo 41, versículo 4 de Isaías, aquí lo transcribí yo en la nueva
la traducción, nueva versión internacional, dice, ¿quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Dice, yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Yo, dice Jehová, yo, dice el Señor, soy el primero. Él está diciendo, yo soy el primero. ¿Y será? Claro que sí. Amén, ¿verdad? Claro que sí, Él es el primero. Dice, y yo soy el primero. Y a través de Jesús dice, y yo soy el postrero. Yo soy el primero y soy el postrero, soy el alfa y el omega, principio y fin. Y por eso dice, y yo seré el mismo, ¿qué? Hasta el fin, siempre. Ese es uno de los atributos de Dios, hermanos. Hace 8 días enfatizaba esto, ¿va? Él es el principio, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice la Escritura. Él no ha disminuido. Él no evoluciona. Él es el mismo desde antes de que empezara el tiempo, desde antes que se creara el espacio, porque Él creó el tiempo y el espacio, porque Él creó la materia. Y dicen que hay antimateria. Pues si hay antimateria, pues también Él la creó. Él es el principio. Él es el mismo. Él no ha disminuido con el tiempo. Él tampoco no ha crecido. Dicen que el universo se está expandiendo. Eso dicen los que estudian el universo, que se está expandiendo. Hermanos, Dios es el mismo. Él no se expande ni se reduce, es el mismo. Amén. Y si el universo se está expandiendo, con todo y eso todavía no alcanza a cubrir la grandeza de Dios. De verdad, hermanos. Yo cuando leo esos artículos, eso dije, pues cuán grande entonces es Dios. Él quiere ser el primero. Y tiene razón. También a través de Isaías, ahí en el capítulo 44, versículo 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí, no hay Dios. Yo soy el primero, dice el Señor, y soy el postrero, y fuera de mí, no hay Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los demás dioses son ídolos, Él mismo lo dice. Lo dice en su palabra. Todos los demás dioses son ídolos. Porque solo Jehová, porque solo Yahvé hizo el universo. Porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Por eso el Señor Jesucristo ahí en Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas que habló arriba, ¿verdad? La comida, el vestido, la casa, todo lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios. Y por lo regular, hermanos, siempre pensamos en la segunda parte del versículo. Dice, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces quiero mejor comida, quiero mejor vestido, quiero mejor vivienda. Voy a buscar primero a Dios. Pero estamos pensando más en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que a mí me gusta. Y porque quiero conseguir lo que yo quiero, porque quiero conseguir lo que a mí me gusta, porque quiero mejorar, entonces voy a buscar el reino de Dios. Cuando debiera ser lo contrario, ¿no? Primero debemos buscar el reino de Dios. Si viene lo demás, qué bueno, va a venir seguramente, pero no es lo que me motiva, lo que yo voy a recibir, lo que yo me voy a beneficiar, cómo voy a mejorar. No, lo que me motiva es buscar el reino de Dios por lo que Él es, porque Él es el primero, porque Él es Dios, porque Él se lo merece. ¿Se dan cuenta cómo cambia
totalmente la perspectiva, el sentir. Eso es parte también de la evidencia que tanto hemos madurado en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que nos motiva para buscar a Dios? ¿Los beneficios que recibimos? ¿O porque reconocemos que Él merece nuestra adoración, merece nuestra gratitud, merece nuestro reconocimiento? Yo creo que eso debería ser lo primero. ¿Por qué Él quiere ser el primero, hermano? Porque Él quiere que pienses primeramente en Él antes que en ti mismo, que primero pienses en Él, que primero busques su reino, que primero busques su gloria, que primero busques su honor, su engrandecimiento, antes que el tuyo. Y si tú buscas primero, lo demás va a venir. El Señor se compromete, lo demás te va a venir por añadidura. También el Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, Jesús le dijo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y grande mandamiento. Y luego dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que, entonces, el segundo mandamiento sería, sí, ámate a ti mismo, pero ama a tu prójimo. Pero el primero, amar a Dios. Después, ámate a ti mismo y ama a tu prójimo. Pero el primero, amar a Dios. Ese es el orden divino. Es lo que Dios quiere. También podemos checar ahí en Éxodo, ya lo mencioné la otra vez cuando expuse, en Éxodo capítulo 40, nada más como referencia para que no se nos olvide. Éxodo capítulo 40, los primeros 3 versículos. Vean lo que dice ahí, como Dios le dice a Moisés en los versículos 1 al 3 de Éxodo 40. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Dice, en el primer día, ¿de qué? Del primer mes. No podemos decir del primer año, pero aquí Dios está buscando, como decía la vez pasada, prioridad. Dios quiere que le demos prioridad. Que lo que Él quiere, que lo que Él dice, le demos prioridad. No sé, ¿usted ha notado eso? Que cuando recibe un correo electrónico, antes no era muy común eso, ahora se está volviendo más común. Hay un simbolito que indica alta prioridad. ¿Sí? ¿Han notado eso? O usted mismo, ¿verdad? Envía un correo y que le urge que le respondan, que le urgen que es algo importante, le pone usted en categoría alta prioridad. Cuidado también porque hay estafadores por ahí que les envían también correos y mensajes que también le ponen alta prioridad, ¿eh? Pero usted abre su correo y ve de qué se trata, ¿verdad? Y ve si es legítimo, si está bien o es un intento de estafarle, ¿verdad? Pero le ponen ahí un simbolito alta prioridad. Bueno, hermanos, los mensajes de Dios, la voluntad de Dios es que de alta prioridad. De alta prioridad.
¿Qué quiere decir esto? Que Él quiere que le escuches, que Él quiere que le pongas atención. No así como le pones atención a tu trabajo, a tu negocio, a tu familia. No, Él quiere más atención. Dirá, ¿a poco sí? Pues sí. Él quiere más atención que la que le pones a tu mujer, que le pones a tu marido, más atención que le pones a tu hijo, más atención que la que le pones a tu mascota. Él quiere la mayor atención. Y otra vez la pregunta es, ¿se lo merece? Sí. Claro que sí. Claro que sí se lo merece. Porque por Él estás vivo. Por Él estás viva. Por Él respiras. Dice la Biblia que sí. Dios te quita su aliento, simplemente dejas de ser. Entonces se lo merece. Merece nuestra atención. Merece nuestro reconocimiento. Él quiere el primer lugar. Amén. Les decía yo que había una tienda aquí que ¿cómo podríamos decir? Su eslogan, su lema era lo mejor de lo mejor. Ay, voy a ir a lo mejor de lo mejor. Cómo apelan al ego, ¿verdad? A la mercadotecnia, cómo te quieras sentir que seas importante, ¿verdad? Y que mereces lo mejor de lo mejor. Y vamos pues a lo mejor de lo mejor. Pero hermanos, ¿quién realmente se merece lo mejor de lo mejor? Dios. Así es. Dirá, pues yo también, dirá alguien, ¿verdad? Bueno, está bien, se merece lo mejor. Pero lo mejor de lo mejor de lo mejor es Dios quien se lo merece. Y tú y yo estamos llamados para dar lo mejor de nosotros. Yo escucho por ahí expresiones como, sé la mejor versión de tú misma, sé la mejor versión de tú mismo. Sí, está bien, pero yo quiero decirte una cosa, más que ser la versión de tú mismo, sé la mejor versión de Cristo, porque Él nos llama a ser como Cristo. ¿De veras? ¿Se han puesto a pensar en eso? Que Dios quiere, que Cristo quiere reflejarse en nosotros, que Él se esté formando en nosotros. Entonces, no sé la mejor versión de ti misma, no sé la mejor versión de ti mismo, sé la mejor versión de Cristo. ¿Por qué creen que a los primeros cristianos, a los primeros creyentes les pusieron cristianos? Porque era una manera de burlarse de ellos. Esos cristianos, esos seguidores del tal Cristo. ¿Ah? Como dirían ahora la gente, esos hermanitos, esos aleluyas. Pero ¿saben qué? Para los cristianos fue, los creyentes, pero para ustedes fue una honra, un honor que los identificaran con Cristo, con su Señor. Pero les pusieron cristianos porque hablaban como Cristo, hablaban de las cosas de Cristo, hablaban de Cristo y por eso les pusieron cristianos. Ahora, ¿cómo hablamos? ¿De qué hablamos? Si tú hablas de política, es bien político. Si hablas de fútbol, es aficionado al fútbol. O sea, de alguna manera proyectamos lo que es importante para nosotros. ¿Se dan cuenta? El que habla de marcas de ropa, no, pues es aficionado a la moda, de perfumes. Por eso nos identificamos
Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Quién está en tu corazón? Y de eso vas a hablar. Por eso, otra vez repito, antes que ser la mejor versión de ti mismo o de ti mismo, sé la mejor versión de Cristo. Porque de esa manera vas a honrar a Cristo y de esa manera la gente va a ver a Cristo en ti. El Dios de orden determina el orden que se debe seguir. Ahí en Números capítulo 1, del versículo 1 al 19, le voy a dar lectura. Y como dije en un principio, hay libros de la Biblia, hay pasajes incluso de la Biblia que son un poquito difíciles de abordar, porque hay unos que se prestan muy fácil para desarrollar un tema, para sacar una enseñanza, ¿verdad? Pero hay otros que cuesta un poquito más de trabajo y se necesita a veces poner atención y es lo que yo quiero pedirles, hermanos, tanto los que están aquí como los que nos ven a través de la transmisión, que procuremos poner la mayor atención que se pueda en la escritura, en la exposición de ella. Y bien, voy a leer entonces Números 1 del 1 al 19 y dice así: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Sadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasafat, hijo de Deuel. De Neptalí, Ahira, hijo de Enán. Estos son los nombres de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. A veces, hermanos, cuando vemos estos nombres, esta secuencia, o cuando vemos genealogías, como que nos da flojera leerlas. Puros nombres. Pero, hermanos, en esas genealogías, para los judíos, para el pueblo de Israel, las genealogías eran sumamente importantes. Tan importantes porque en ese tiempo no había actas de nacimiento, porque en ese tiempo no había CUR. Y ahorita, hermanos, ya va a haber el CUR biométrico, que van a registrar sus huellas y sus, ¿cómo dice? Su retina. Pero en ese tiempo no había eso.
Entonces, ¿cómo se identificaban? ¿Cómo podían demostrar que eran israelitas, que eran del pueblo de Israel, que eran de la tribu de Judá, que eran de la tribu de Benjamín, que eran por su genealogía? Podían decir, mi padre era hijo de su padre fulano, mi padre fulano de tal era hijo de su padre fulano, y así, y así, y así. Era sus raíces, era su identidad. Y dentro de esas genealogías, hermanos, hay detalles bien importantes, nombres bien importantes. Aquí, hermanos, como lo he dicho en otras ocasiones, por cuestión de tiempo, vamos a tratar de simplificar lo más que se pueda y resaltar aquellas cosas que queremos que sirvan para reforzar, en este caso, el tema de ver cómo un Dios de orden demanda orden de parte de su pueblo. Y aquí vemos cómo Dios está pidiendo que esa multitud, que esa gente que salió de Egipto, que no solamente iban israelitas, iban de otros pueblos, también se unieron con el pueblo de Israel cuando fueron liberados de Egipto. Entonces había mucha gente, no solamente de las 12 tribus de Israel, sino de otros pueblos, con otras costumbres. Te digo que los comentaristas calculan que aproximadamente eran unos 3 millones de gentes. Otros dicen que es demasiado, eso no es posible. Dice, ahí tenemos que tener cuidado en cómo se interpretan los números. Probablemente eran unos, máximo unos 600,000, dicen. 3 millones es demasiado, dicen. No, ¿cómo 3 millones? Y en el desierto, pues, ¿de dónde iban a comer? ¿De dónde iban a beber? ¿Cómo iban a sobrevivir? ¿Cómo iban a...? Bueno, ahí está lo maravilloso. Yo sí creo que eran como unos 3 millones, 2 millones y medio, 3. ¿Y por qué lo creo? Bueno, porque es Dios quien nos sostuvo en el desierto. Moisés, Aarón, ellos no hubieran podido con ese pueblo. Pero Dios sí pudo, ¿no? Entonces, y vemos, hermanos, como ahí dice Dios, yo quiero que haya orden en mi pueblo. Y por eso dice, yo quiero que cuentes a todos los varones mayores de 20 años para arriba, que sirvan para ir a la guerra. Y dirán, ¿cómo? Pues no, que Dios les iba a dar la tierra prometida y está diciendo que quiere hombres para la guerra. Bueno, en el desarrollo del estudio de este capítulo vamos a ver por qué Dios estaba preparando a su pueblo, aún para la guerra, aún con la promesa de que les iba a dar la tierra prometida, que ellos no la iban a tomar por sí mismos, sino que Dios se las iba a dar. Pero entonces, ¿para qué prepararse para la guerra? Bueno, también vemos que aquí dice que por familias. Dice ahí, versículo 4 de Números 1, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Aquí, hermanos, volviendo aquí a los apuntes en su boletín, dice que aquí se debe de destacar la importancia de la familia en este capítulo y en el resto del libro. Si se dan cuenta, en todo este capítulo, como vamos a ver, habla de familias. Desde ahí, por ejemplo, desde el versículo 20 de Números 1, dice, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres. Y lo mismo dice de Simeón, versículo 22, de los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres. Y así, hermanos, de las 12 tribus dice lo mismo, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres.
Entonces se está recalcando, se está señalando aquí la importancia de la familia. En el versículo 2 también dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres. Y en el versículo 18 de Números 1, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres por cabeza de 20 años arriba. Ok. Ahí, hermanos, podemos decir que Dios sabe, oigan, que Dios sabe que la fortaleza de un pueblo o nación depende de la fortaleza e integridad de sus ciudadanos, los cuales deben ser formados en el seno de familias igualmente sólidas. Lo malo es que el enemigo de Dios y el enemigo nuestro, que dice, también lo sabe, y por eso está atacando de muchas maneras a la familia, causando confusión y desintegración, y con ello debilitando las estructuras de la sociedad y de las naciones. Hermanos, no tengo que hablar mucho respecto a esto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, vemos alrededor las familias desintegradas. ¿Y qué es lo que produce familias desintegradas? Individuos que causan problemas a la sociedad, que en lugar de contribuir para el bien de la sociedad, causan situaciones de peligro. Por eso le digo, no tengo que hablar mucho de esto. Si usted fuese a entrevistar a los que están en los centros de rehabilitación, de los que están en la cárcel, en los que están, la mayoría de ellos, si no el 100%, pero la mayoría de ellos provienen de hogares o de familias disfuncionales. ¿Verdad? Las estadísticas lo demuestran. De familias en donde hace falta el padre o la madre, o en donde aunque haya padre o madre, ellos nunca se han interesado por cuidar a sus hijos, por el bienestar de sus hijos. Muchos de esos hogares, de esas familias, ni siquiera podemos llamarle hogares, ni siquiera están casados, son nomás arrejuntados. Y en cualquier momento, así como se arrejuntaron, se vuelven a separar, se van. No hay estabilidad. No hay ese interés por criar, por formar a los hijos. Y ahí están. Adolescentes, jóvenes, que caen en las drogas, que caen en los grupos delictivos, que caen en la delincuencia, asaltantes. Y hermanos, esto daña no solo a las familias, esto daña a la nación, daña a la sociedad. Por eso, hermanos, Satanás lo sabe y por eso está empezando por lo que es la base de la sociedad, la familia, desintegrando a la familia. Y por eso, hermanos, también no solamente está atacando en cuanto a esto de que ya no, consideran que ya no es necesario casarse, ya nomás a rejuntarse. Aparte de eso, lo que el fomento de los grupos LGTBI y más, ¿no? En donde ya hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya no tienen ni siquiera en mente eso de tener una familia.
La tendencia, en lugar de tener hijos, a tener mascotas, perrijos y gatijos. Eso más va abiertamente en contra de la voluntad de Dios. Amén. De veras, hermanos. El enemigo está utilizando todos estos elementos para debilitar lo que es el plan de Dios, la familia. Porque Dios sabe, hermanos, que es la familia donde se forman los hombres y las mujeres de valor, de utilidad, de carácter, que van a ser de beneficio, no solamente para la familia, no solamente para el núcleo familiar, sino para su comunidad, y no solamente para su comunidad, sino para la nación, y no solamente para la nación, para el mundo, hermanos. Hay un lema por ahí que dice: divide y vencerás. Y Satanás lo está usando muy bien. Está dividiendo, está debilitando la base de la sociedad, el núcleo de la sociedad, la familia. Por eso, hermanos, es muy importante la familia. En el mes de marzo, en algunas iglesias se celebra el mes de la familia, otros lo hacen en el mes de mayo. Yo creo que sí vamos a dedicar por lo menos, no sé si en este mes de marzo, vamos a dedicar un tema para hablar sobre la familia, porque es sumamente importante esto. Porque es el plan de Dios, es la voluntad de Dios, hermanos. Y tristemente, la gente está haciendo más caso, escuchando más las voces del mundo, aún dentro de la iglesia, están escuchando más las voces del mundo que la voz de Dios. Y es necesario escuchar la voz de Dios. Amén. Pues, hermanos, ahí vamos a dejarle por ahora. Si Dios nos permite, dentro de 8 días vamos a continuar con la exposición del libro de Números. Que el Señor nos ayude para tener abiertos los oídos y poder escuchar la voz de Dios. Amén. Amén.